La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. El Café con Fe, como siempre, con una palabra para compartir con nuestros oyentes o compartir con los amigos que a través de nuestro portal en internet www.caminoestereo.com buscan el podcast de la fecha para escuchar esta palabra, la enseñanza, el momento donde nos centramos en las Escrituras, que es el objetivo número uno de nuestra estación, es el objetivo número uno de nuestra radio y es el objetivo número uno también de nuestro programa. La Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, les dice en el capítulo 3, desde el verso 17 en adelante: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta palabra está hablando, cuando el apóstol Pablo la escribió, le está enseñando a la iglesia en Corinto cómo debemos caminar en la fe de manera genuina, cómo la misericordia que hemos recibido debe crecer en nosotros, debe transformarnos, debemos caminar sin desmayar, debemos caminar sacando todo aquello oculto, todo aquello vergonzoso. Dice él, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino manifestando la verdad de Dios, la verdad del Señor. Y de eso nos vamos a basar, porque el objetivo del cristianismo o el objetivo de la fe en nosotros es que esa obra maravillosa de parte de Dios en nosotros se cumpla. Me refiero a que la imagen del Señor, la imagen de nuestro Dios, vaya quedando en nuestra vida en la medida en que nosotros avanzamos. Que cada día de nuestra vida cristiana sea un día, estimado amigo, donde nosotros podamos avanzar en Dios, donde no nos detengamos, donde no nos quedemos, donde avancemos de una manera especial y una manera maravillosa delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios. Nuestra vida está para avanzar en Dios. Por eso esta palabra habla de eso, de avanzar, de no desmayar. Y si leemos en el verso 4 del capítulo 4 de 2 de Corintios, Pablo, desde el verso 3 dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo de ese crecimiento. Está hablando el apóstol Pablo de que la imagen del Señor
se forje en nosotros la imagen de Cristo. Nosotros, estimado amigo, vivimos, lo hemos dicho en anteriores programas, vivimos en una sociedad muy egocéntrica, extremadamente egocéntrica. En la historia de la humanidad nunca se había presentado una época tan egocéntrica como la que vivimos hoy en día. Una sociedad que ha saturado muchas iglesias, la fe. A veces se puede sentir como si hubiéramos sido programados para pensar en nosotros mismos, en este comienzo de siglo, o en estos primeros 22 años del siglo XXI. Ha crecido el egocentrismo, todo centrado en el hombre. La mayoría de los patrones en la vida de las personas están vinculados de alguna manera a servir al yo, a mí mismo, a mis necesidades, a lo que necesito, a mi familia, a mi bienestar, a lo que yo pienso, a lo que yo planeo. Pensemos cuánta de nuestra generosidad está ligada a lo que nos beneficia. Ejemplo, somos capaces de beneficiar o ayudar, por ejemplo, a un programa de pobreza en el lugar más necesitado del mundo, que no nos beneficia de ninguna manera. O estamos listos para aportar, ya sea de nuestro tiempo, ya sea de nuestros recursos, a algo, o a una institución, o a un ministerio, o a una institución educativa, pero que no nos va a beneficiar ni a nuestros hijos, ni a nuestra familia, en nada. Estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a desprendernos de las cosas para bendecir a otros sin buscar nuestro propio beneficio. Muchos no lo hacen, la gran mayoría no lo hace, porque con ese pensamiento egocéntrico que se proclama y se predica hoy en día, en todos los lugares, comunicaciones, amistades, relaciones, empresas, en todo lugar, ahora hay un pensamiento egocéntrico, y uno con frecuencia escucha decir a la gente: es que Dios quiere el bien para mí. Y eso es cierto y está bien. Pero el problema es, ¿qué es el bien? Ahí está la diferencia, estimado amigo. No creemos que la perspectiva de Dios de lo bueno sea la misma perspectiva de lo bueno que nosotros tenemos. El bien de Dios no necesita salud aquí en la tierra. El bien de Dios no necesita falta de defectos de nacimiento, o bendición financiera, o inteligencia, o que nuestro esposo o nuestra esposa sea piadoso, piadosa. Podemos ser bendecidos cuando experimentamos algunas de estas cosas, pero la bondad de Dios no necesita esto. La bondad de Dios no necesita esto. El bien de Dios no es específico a un individuo o a una persona, sino que el bien de Dios, estimado amigo, está ligado a lo que beneficia al cuerpo. El bien de Dios tiene que ver con conformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el bien de Dios. Ese es nuestro mayor bien. El mundo no lo entenderá, porque no lo puede entender. Porque, como decía la palabra que leímos, esa iluminación o esa predicación o esa inspiración de parte de Dios está cegada para ellos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, solamente a los que el Señor, a través de su Espíritu Santo, toque
ministre, abra la puerta, llegue de una manera especial, redarguya. Esa imagen de Cristo no la entiende todo el mundo. Esa imagen de que se forme en nosotros, el mundo no lo entiende. El bien de Dios tiene que ver con esa imagen en nosotros. Es nuestro mayor bien. Es lo que más glorifica a Dios y lo que promueve la adoración de su santo nombre en nosotros mismos, en todo el mundo. El mayor bien de Dios para nosotros es hacer uso de nuestras vidas con el propósito de la redención. Eso es correcto. Hacer uso de nuestras vidas, entendiendo que nosotros somos siervos, que Él es el amo. A veces es bueno que nosotros podamos sacrificarnos por otros. Es un buen ejercicio, sin esperar nada a cambio. Porque ese es el reino de Dios. Ese es el reino. El principio del reino es ese. El Señor Jesús vino, se entregó por nosotros. Sin pompa, sin altares, sin un reino visible para el hombre. Por eso los judíos de la época no creyeron, porque pensaban que Él iba a venir en medio de una pompa de rey y que todo el mundo le iba a ver, pero Él vino como un hombre humilde. Hace unos días estaba leyendo un artículo, estimado amigo, y un relato acerca de Julio César, el emperador de Roma. Ese escrito dice que en la mañana del 11 de enero del 49 a.C., Julio César se encontraba con su ejército en las orillas del río Rubicón. Ese río marca el límite entre Galia e Italia. Según la ley romana, si un general traspasaba ese límite con sus tropas armadas, sería declarado enemigo público de la República. Julio César estaba consciente de que si cruzaba ese río con su ejército, con sus legiones, sería interpretado como una declaración de guerra. El escrito dice que Julio César, lo pensó y expresó a sus soldados la frase en latín alea iacta est, que significa la suerte está echada. Él pasó en ese río llamado Rubicón. El paso del Rubicón provocó una guerra civil que duraría algo así como 4 años y que iba a marcar el final de la República Romana para dar paso a un imperio. Cuando Julio César entró en Roma, él se hizo declarar cónsul y dictador perpetuo. Y con el paso del tiempo, cruzar el Rubicón vino a significar el hecho de tomar una decisión irrevocable de serias consecuencias. Dice ese escrito: nos encontramos con el cruce del Rubicón en la vida de Jesús al llegar al capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Por más de 3 años, la Biblia dice que el Señor enseñó la palabra, hizo milagros en Israel, pero ahora se encontraba en el principio de su ministerio aquí en la tierra. Y esa entrada a Jerusalén, cuando la gente levantó ramas de palma para alabarle, para darle la bienvenida, esa entrada planeada desde la eternidad por nuestro Dios, que culminaría con la muerte en la cruz del Calvario en la fiesta de la Pascua. De modo que decía el escrito que, a diferencia de Julio César,
el Señor Jesús no entró a Jerusalén como un dictador, dispuesto a aplastar toda resistencia, sino entró como un rey que asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate de muchos, de nosotros. Él no llegó a Jerusalén rodeado de ejércitos, no llegó a Jerusalén rodeado de armas, sino llegó en un asno o en un pollino, como lo define la palabra, acompañado de sus discípulos y de una multitud que le aclamaba sin tener un entendimiento claro del reino de Dios. Julio César entró a Roma para gobernar el imperio con mano de hierro. Cristo entró en Jerusalén para ser entregado a un procurador romano por líderes religiosos de su nación y ser condenado a la muerte, donde una fiesta judía en la que, porque en eso consistía la fiesta de la Pascua, miles de corderos eran sacrificados de acuerdo a la ley de Moisés. Y todos esos corderos inmolados señalaban ese gran sacrificio que habría de ocurrir en esos días cuando el Señor Jesús fuera llevado a la cruz. Y esa referencia de lo que ocurre allí cuando entra el Señor en la Pascua es lo que muchas veces ocurre en nuestro entorno, que la verdad está ahí, pero la gente no la conoce. Esa cruz en la que murió nuestro Señor Jesús fue el punto culmen de toda la historia del mundo. Fue como una línea divisoria entre los que se salvan y los que se pierden, entre el cielo y el infierno. Los evangelios dedican bastante espacio a estos eventos que ocurrieron en esa última semana del Señor Jesús. Si usted analiza el Evangelio de Mateo, dedica un cuarto de su Evangelio a esa porción del ministerio del Señor Jesús. Juan le dedica la mitad de su Evangelio. El Señor tiene una bendición especial. Pero la reflexión frente a ese escrito es que la gente que estaba allí sacrificando corderos no se daba cuenta de lo espiritual que estaba ocurriendo con la llegada del verdadero Rey y el verdadero Cordero de Dios. Por eso, nuestra vida tiene que centrarse en el bien de Dios, no en el bien de nosotros. Y nuestra oración en este día, estimado amigo de Café con Fe, o tú que escuchas a través de la red, es entender cuál es el bien de Dios, es detenernos y decir: Señor, por mucho tiempo he creído que el bien tuyo es mi beneficio, pero yo quiero saber cuál es el bien tuyo, el bien que tú proclamas. El mayor bien de Dios para nosotros es hacer uso de nuestra vida con el propósito. El bien de Dios no se centra en nosotros o en mí o en usted, estimado amigo, se centra en la obra de su reino y los medios por los cuales nosotros podemos ser más útiles para poder promover el establecimiento de ese reino. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 17, dice: es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hay momentos en los que la voluntad de Dios es que suframos por causa de la justicia, para que nosotros podamos ser usados para el bien de su gloria más adelante. Ese es el objetivo. Pero cualquiera se pregunta: bueno, ¿y entonces qué pasa con ese famoso pasaje que se cita a menudo? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Lo que le dijo José a sus hermanos, ¿recuerda? Dentro de ese contexto, estimado amigo, nosotros debemos recordar que Dios no dudó en dejar huérfano a José, al menos por una temporada.
que Dios no dudó en que se vendiera como esclavo, en que lo acusaran falsamente, en que lo encarcelaran. En otras palabras, el Señor sí está enfocado en nosotros, pero el Señor lo hace dentro del marco más amplio del plan redentor de su pueblo. El bien de Dios no es como lo pensamos nosotros. El bien de Dios, como lo pensamos nosotros, pensamos que es un bien para beneficio de nosotros, porque hemos caído tanto en ese egocentrismo que pensamos que Dios todo el tiempo está pensando y trabajando en nosotros y desviviéndose por nosotros. Y Él tiene amor, envió a su Hijo en la cruz del Calvario, nos redimió. Pero el bien de Dios en su vida es que usted pueda entender la palabra para encontrar salvación. El bien de Dios en su vida es que usted pueda reflexionar frente a aquellas cosas que están ocurriendo en su vida que no glorifican a Dios, que se presentan como un obstáculo para su crecimiento espiritual. El bien de Dios es que usted entienda esto y transforme o cambie o se convierta del concepto errado del bien para nosotros, del concepto egocéntrico, de que el bien es tener, por ejemplo, propiedades o recursos o fama o fortuna, porque ese es el pensamiento egocéntrico del hombre actual. Pero el pensamiento del Señor siempre ha sido bendición para librar al mundo de una eternidad sin Él. Se trazó siempre el plan de salvación, el plan de redención para esto. Tenemos que pensar en lo que Dios piensa, clamar al Señor para que nos dé su entendimiento, su conocimiento. Clamamos por tantas peticiones, clamamos por tantas cosas y se nos olvida el bien. Hay momentos, hay ocasiones en las que la voluntad de Dios es que nosotros suframos por causa de la justicia, para que nosotros podamos ser usados para el bien de su gloria, que nosotros podamos crecer en el bien, que nosotros podamos crecer en el propósito del Señor, no en nuestro propósito. Eso hace que podamos entender el propósito real del Evangelio. Eso hace entender lo que dice, por ejemplo, Romanos en el capítulo 8. Romanos en el capítulo 8, en el verso 28. Usted ha leído muchas veces ese verso donde dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces nos gusta solamente tomar una parte del verso. Todas las cosas nos ayudan para bien, decimos. Pero la otra parte del verso es: a los que conforme a su propósito son llamados. Asegurémonos en la presencia del Señor si hemos sido llamados con el propósito. Dice esta escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira lo que dice: para que fuesen hechos conformes a la imagen, o sea, el trabajo de la verdadera imagen de Cristo en nosotros. Y el trabajo de la imagen de Cristo en nosotros es entender lo que hemos estado hablando en estos minutos. Entender que vivimos en una sociedad egocéntrica
tan egocéntrica que aún ha saturado las iglesias. Es entender que hemos vivido y nosotros mismos hemos sido desde antes, desde nuestra infancia y aún desde el aprendizaje dentro de una iglesia, programados para pensar en nosotros mismos. Mucha gente comparte la palabra y le predica a otros hablando acerca de venir a Cristo o venir a una congregación para encontrar unos beneficios. Y en la mente del hombre natural se gestan los pensamientos de los beneficios como lo carnal que necesitamos, la riqueza, los viajes, el placer, la fama. Y con ese pensamiento vienen a la iglesia y caen en lo mismo, haciendo parte de una sociedad, entre comillas, espiritual, pero egocéntrica. Y el Señor nos llamó a despojarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de conversión, por ejemplo, ese término de conversión, de transformación, es cuando debemos analizarnos nosotros mismos, primero nosotros, si esa transformación se ha dado realmente en nosotros. Si se ha dado realmente en nosotros, nosotros nos despojamos en el Señor. Es decir, la parte egocéntrica ya no tiene vida en nosotros. Ya no vivimos para nosotros mismos. Mire, el propósito de Dios tan grande y tan diferente a lo que el hombre actual egocéntrico piensa. Si usted le pregunta a alguna persona, a un cristiano nominal, ¿cuál es el objetivo del Evangelio?, le va a decir: el objetivo del Evangelio es que yo sea feliz, que yo sea próspero, que yo cumpla mis sueños, y todo girando al yo, al yo, al yo, al yo. ¿Ves la diferencia? Que nosotros podamos entender en lo que vivimos actualmente, en lo que nos desarrollamos actualmente. Que nosotros podamos entender cómo encontrar en el Señor ese contentamiento que necesitamos. Nada nos desestabiliza más, estimado amigo, que el pecado que mora aún en nosotros. Y frente a ese pecado tenemos que batallar contra ese pecado. En esa santidad progresiva, entendiendo que la imagen de Cristo y que el bien de Cristo no es el que nosotros pensamos en nuestra humanidad. Como hijos de Dios, como cristianos, hemos sido salvados del castigo, del fuego eterno, del poder del pecado. Pero estamos esperando el día en que la presencia del pecado sea eliminada por completo de nosotros. Es importante atesorar a Dios por encima de todo. A veces el descontento viene por esto, y la causa de ese descontento es no confiar y atesorar a Dios por encima de todo. Entonces el deseo más grande de aquel que busca el contentamiento es entrar en esa Jerusalén celestial donde el pecado es eliminado por completo. ¡Qué bendición cuando pensamos así! Nuestras dificultades con el pecado acaban siendo un recordatorio perfecto de que al final todo esto será eliminado. Y el Señor lo ha conseguido mediante la muerte en la cruz del Calvario. Como cristianos sabemos que no solo será restaurado el mundo roto, sino también las personas rotas. Eso forma parte de los gemidos con los cuales nos unimos al resto de la creación. Qué bueno que usted pueda tener un panorama diferente de lo que es el bien de Dios en nosotros. Que como cristianos busquemos recibir por completo a Cristo. Que como cristianos busquemos conocerle plenamente a Cristo. Miremos hacia nuestro alrededor
Miremos si hay alguien sufriendo, oremos por él. Eso es hacer el bien, es ir por el otro. Si vemos a otro, a quien todo le va bien y es bendecido, gocémonos por su bendición. Si ponemos nuestra mirada en otros, en vez de poner nuestra mirada en nosotros, nosotros podemos ver de qué forma Dios está haciendo el bien. Por eso el Evangelio es despojarnos. Por eso el Evangelio no es riqueza, no es fama, no es placer. El Evangelio, por el contrario, es negación. El Evangelio, por el contrario, es tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. El bien del Señor es reconocer cómo éramos nosotros antes y ahora, el bien que el Señor nos ha hecho, transformándonos. Recuerde cómo usted era antes de Cristo. La Biblia dice en Efesios 2:12, donde Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y les dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía del reino o de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando la palabra del Señor se forjó en nosotros de una manera poderosa y real, entendimos o empezamos a entender el propósito de Dios. Por eso entiende bien el bien de Dios. El término el bien de Dios es diferente a lo que yo creo. Pero como ahora lo conoces, pídele al Señor que eso se geste y cobre vida en ti para que entiendas que el bien de Dios no es un corazón egocéntrico y el bien de Dios no eres tú y Dios no gira alrededor de ti ni de mí. Y nosotros tenemos que venir a buscarle con todo el corazón. Miremos hacia adelante. Miremos hacia Cristo. No dejemos que nuestro corazón engañoso nos haga pensar de otra manera. Miremos a Cristo. Miremos a las promesas gloriosas que ha conseguido para nosotros. Promesas gloriosas de parte de Dios de salvación, de vida eterna, de reino. No hagamos de este evangelio algo pequeño pensando solamente en lo mío o en los recursos o en mi propio beneficio. Este es el tiempo de sacar todo aquello que es egocéntrico, que no edifica, que no ayuda. No hay nada más engañoso como el corazón. La Biblia dice, Jeremías 17:9, usted lo ha leído. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Aprendamos del Señor Jesús. Por cada mirada nosotros mismos miremos a Cristo 10 veces. Él es hermoso. Su majestad es infinita, lleno de humildad, de gracia. Esa humildad debemos plasmarla en nosotros, aprenderla a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Que podamos vivir nutridos, que nuestra alma se llene de ese sentido espiritual. Alegrado, endulzado, podríamos decirlo, con la excelencia de Cristo, de todo lo que hay en Dios, de todo lo que hay en Él. Dejemos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. Llene nuestro corazón de tal manera que Satanás no pueda entrar. Y nosotros vivamos para Él, centrados en Él, gozándonos en Él.
que podamos cumplir ese propósito del Señor, que el gozo del Señor nos invada. Que si hay prueba, trato, dificultad, entendamos que el Señor nos está formando para algo especial. Nos está formando para algo hermoso. Nos está formando para bendición y para crecimiento. Entendámoslo hoy y miremos esto de una manera especial, diferente, sobrenatural. Pidamos al Señor para que su obra se haga en nosotros y que el entendimiento del Señor y la revelación del Espíritu Santo venga a su vida para que usted entienda que no es en torno a mí, no es en torno a usted, es el reino, querido amigo, es el reino. No es mi reino, es el reino del Señor. No es lo que yo quiero sacar para mí, no, es el beneficio de la obra del reino de Dios. Solo así vamos a poderlo entender. De otra manera, no vamos a poderlo entender. De otra manera será difícil para nosotros entenderlo y vivirlo. Solamente proviene de nuestro Padre Celestial, que nos ayude y que nos bendiga en el nombre poderoso de Cristo.